porque el siguiente tema también va un poquito relacionado con el asunto de las festividades, porque si bien el trastorno de apetito desenfrenado puede presentarse a cualquier edad, por lo general comienza en los últimos años de la adolescencia o poco después de cumplir los 20, pero nadie estamos exentos de que le entremos durísimo a las fiestas, al festejo y nos pasemos de comida. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno por atracón? Te los presento a continuación y ya está con nosotros el especialista. Algunos síntomas del trastorno por atracón son bajo o nulo control en el consumo de alimentos, consumo de grandes cantidades de alimentos, ingesta rápida durante el trastorno por atracón, ingerir alimentos en periodos de depresión, aburrimiento o ansiedad, comer incluso con el sentimiento de saciedad y experimentar depresión o disgusto después de comer. Factores de riesgo que provocan el trastorno por atracón. Si algún familiar cercano padece o padeció el trastorno. Antecedentes de fracaso al realizar dietas. Problemas psicológicos como depresión. Visión negativa de sí mismo. Y poco control ante el estrés. Y quizá nos veamos reflejado en los datos que nos acaba de presentar nuestro equipo de producción, pero ¿qué te parece si entramos a detalle con nuestro especialista para entender por qué se da este síndrome por atracón? ¿Por qué de repente le entramos durísimo a la comida? ¿Cuáles son los efectos que tiene en nuestro organismo? De eso vamos a platicar con el doctor Eric Rebolledo Garduño. Él es gastrocirujano y a quien agradezco su presencia aquí en Código Salud. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy muchas gracias días. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar en tu programa. No, al contrario, doctor. Yo creo que tenemos que entrarle a este tema porque finalmente, pues de repente sí, yo creo que todos en algún momento nos pasamos. Sí, claro. Y le entramos durísimo en un momento a la comida porque vemos un montón de cosas en la mesa o cuando vamos a los buffets, por ejemplo, en los restaurantes. Exacto. Hijo, porque le aprovechamos. Está 150 pesos, cómele. Come de todo. Como si no hubiéramos comido en 2 días. Para no comer el resto del día. Exactamente. Muchas veces dicen, ¿no? ¿Cuáles son exactamente, digamos, las afectaciones o el impacto que tiene comer así, desenfrenadamente? En pacientes, lo primero es lo que el atracón lleva a una indigestión. O sea, el comer abundantemente y comidas ricas de carbohidratos, como lo vemos en la pantalla, carbohidratos, grasas, una serie de picante, lo condimento. Que engorda y lo que nos irrita. Exacto. ¿Esto qué es lo que hace? Que el estómago se distienda, que no tenga la capacidad en ese momento en comparación a una comida suficiente, digamos una porción normal, para poder digerir el estómago, digerir los alimentos. Entonces, se tarda el estómago muchísimo en hacerlo. Entonces, hay pacientes que se sienten muy llenos. Uno de los síntomas principales es se sienten muy llenos, hay náusea, puede haber vómito, puede haber regurgitación de la comida, puede haber dolor abdominal por distensión y puede el paciente estar así 4, 5, 6 horas. Es el típico paciente que dice, bueno, desayuné muchísimo en la mañana y ahorita en la tarde me sigo sintiendo lleno. Y me siento mal, me siento distendido, con ganas de eructar, con ganas de vomitar, en fin, etcétera. Esos son los síntomas principales que hay después de la indigestión. Y ojo, puede haber un dolor abdominal intenso y también pueden enfermedades preexistentes exacerbarse. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Ajá. El estómago al estar muy lleno, en lugar de vaciar hacia la parte distal, que es el duodeno, intestino delgado, etcétera, y colon, el estómago está muy lleno y entonces lo que hace es regurgitar, o sea, regresa la comida, hay náusea, hay vómito, hay lo que se llama regurgitación, ya lo acabo de mencionar, que es el regreso de la comida al contenido de la boca, ¿no? A la boca. Entonces, eso puede ser el reflujo. Puede haber también problemas de vesícula, que el paciente ya tenga cálculos en la vesícula y que al hacer se esta exacerban. comida, claro, empieza a haber un dolor. Un dolor extra. Pacientes que ya se saben que tienen, hay dolor, o pacientes que no se sabían, un dolor muy intenso, abdominal, que aparece 1, 2 horas, media hora después de haber comido alimentos, sobre todo grasosos, condimentados, y empieza a haber un dolor en lo que se le llama comúnmente a la boca del estómago, se irradia hacia la parte derecha y empieza a haber un dolor muy, muy intenso que obliga al paciente a acudir a un servicio médico. Definitivamente. Yo tengo varias preguntas, doctor, sobre todo para ir entendiendo en qué momento, en un día común y corriente,
digamos, ¿cuál es la sensación que debemos de tener de manera normal o sana después de comer? ¿Te parece si me lo respondes después de ir a una pausa? Claro. Muy bien, claro, vamos a hacer una pausa aquí en Código Salud. Estamos platicando sobre el síndrome del atracón. Así que si tienes preguntas, conéctate a la transmisión de Facebook Live. Vamos y regresamos. Ya estamos de regreso en Código Salud, estamos hablando sobre el trastorno por atracón y está con nosotros el doctor Eric Rebolledo Garduño, gastrocirujano. Te preguntaba, doctor, antes de ir a la pausa, ¿qué debemos de sentir de manera normal, regular, después de comer? Siempre nos han dicho que la comida más importante del día es el desayuno y a veces nos dicen, desayuna bien para que tengas fuerza Todo y el resto del día. comes bien Así es. y cena ligero. Así es. ¿Qué debemos sentir cuando comemos bien? Tenemos que estar un poquito distendidos, no sentir saciedad, como que no pasó nada, no se nos debe inflar la panza. ¿Qué debemos sentir? Dos cosas, saciedad y el apetito ya satisfecho. Eso es lo que debemos sentir de forma fisiológica. ¿Sí? Normal. Normal. Ajá. Normal. Pero ¿nos tiene que crecer un poquito el estómago o no? Sí, en algunos pacientes sí, claro. Sobre todo pacientes que padecen de intestino irritable. Entonces, sí hay ya uno de los síntomas es la distensión abdominal, la saciedad temprana y la inflamación y aumento del perímetro abdominal, aún a veces con comidas normales, en porciones normales. Cuando ya sentimos, cuando eso ya, la saciedad está satisfecha, cuando ya el apetito también, como lo dije, está satisfecho, y seguimos comiendo, entonces el primer síntoma realmente que se tiene es la distensión abdominal. Pero a ver, la ayúdanos distensión a abdominal. entender, ¿es un asunto meramente fisiológico o es un asunto de aquí arriba? Porque ¿cómo es posible que ya la gente puede sentir saciedad, pero le sigue, y le sigue, y le mete, ¿hasta qué momento? ¿Qué está pasando? Fíjate que lo que acabas de decir es muy importante, porque dices es un asunto de aquí o es un asunto de arriba. Ya el aparato digestivo totalmente está considerado el segundo sistema nervioso. Esto quiere decir... Está conectado, ¿verdad? Claro, hay una conexión ya demostrada que en alteraciones de estrés, ansiedad, psicosociales, etcétera, hay una conexión. Por eso mucha gente con estrés y ansiedad come. Claro, come, de ahí que come, de ahí que hay una ingesta excesiva por seguir comiendo, cuando hay periodos, ya lo mencionaron aquí en tu programa, en la pantalla, sobre todo cuadros de depresión y de ansiedad o trastornos psicoemocionales de cualquier otra índole. Sí, está totalmente ligado. Entonces, si a esto le agregamos que el eje cerebro-intestinal está completamente ligado, creo que podría contestarte la pregunta de la siguiente manera. En pacientes que tienen algún trastorno psicoemocional, que toman algunos medicamentos que disminuyen o retardan el vaciamiento gástrico, esto hace que tengamos un vaciamiento gástrico retardado y un vaciamiento intestinal retardado. Entonces el estómago recibe la comida abundante y no puede, y entonces si el estómago de por sí está perezoso, digámoslo así, y también tenemos el resto del intestino perezoso, exactamente, ¿sí? O en vaciamientos gástricos aumentados, el estómago vacía inmediatamente, hay un reflejo que se llama gastrocólico, es pacientes que comen y van al baño. Entonces, ¿y regresan? Exactamente. ¿Regresan a comer? Exactamente, ese es un reflejo fisiológico, o sea, hay los dos extremos. El paciente que tiene un vaciamiento gástrico en toda su totalidad del aparato digestivo aumentado, o el paciente que lo tiene retardado. Exacto. Y entonces la conexión es muy clara con el cerebro. Pues es tremendo, porque de repente entonces habría que ganarle al cerebro precisamente para saber en qué momento ya estamos llenos, satisfechos, como para no seguir metiéndole todavía. Así es, si te vas en estos momentos conectando a la señal del Heraldo Televisión aquí en Código Salud, estamos hablando sobre el trastorno por atracón y te vamos a presentar una serie de datos que preparó nuestro equipo de producción. Síntomas del trastorno por atracón y factores de riesgo que provocan el trastorno por atracón. Algunos síntomas del trastorno por atracón son bajo o nulo control en el consumo de alimentos, consumo de grandes cantidades de alimentos, ingesta rápida durante el trastorno por atracón, ingerir alimentos en periodos de depresión, aburrimiento o ansiedad, comer incluso con el sentimiento de saciedad y experimentar depresión o disgusto después de comer. Factores de riesgo que provocan el trastorno por atracón. Si algún familiar cercano padece o padeció el trastorno. Antecedentes de fracaso al realizar dietas. Problemas psicológicos como depresión.
visión negativa de sí mismo y poco control ante el estrés. Doctor, ¿qué te parece si nos enfocamos en unos puntos de los que acabamos de ver en Claro. estos gráficos? Antecedentes de fracaso al realizar dietas, gente que a lo mejor haya fracasado precisamente porque le recomendaron hacer una dieta, que sabemos que las recomendaciones para dejar de comer o porque queremos bajar de peso no funcionan. Tenemos que ir con especialistas para que nos personalice este tipo de hábitos alimenticios, porque ante un fracaso también se puede presentar un trastorno por atracón. Quizá allí lo primero que haya y la respuesta que te podría dar es que quizá ese paciente que tiene un fracaso en la dieta hay que evaluarle algún trastorno de la ansiedad. Pudiera depresión. tener un trastorno. Claro, detrás. Además oculto, del atracón. oculto, aun cuando no tenga los síntomas, aun cuando ese paciente no esté como el paciente con depresión que vemos realmente postrado en la cama, llorando, en fin, etcétera, ¿no? La depresión puede existir en cualquier persona que aparentemente tiene una vida normal, pero hay ciertas cosas que pueden obviamente darnos ese foco. Ahí habría la pena preguntarnos si ante los fracasos de las dietas seguidas hay obviamente un estado psicosocial, atrás hay un estado de ansiedad, ¿ok? Algún trastorno, como ya lo psicoemocional, y sobre todo ver el entorno que el paciente tiene. Claro, lo mismo el ocurriría, entorno. por ejemplo, en el caso de problemas psicológicos como la depresión y el poco control ante el estrés. Entonces, no solo es acudir con ustedes los gastroenterólogos, Claro. sino también acudir a lo mejor quizá con un psicólogo o un psicoanalista para encontrar esos detalles que están detrás que hacen que la persona esté comiendo de esta manera tan desenfrenada. Claro, y debe ser un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, el médico general, el médico especialista, debe tener la visión de poder detectar este tipo de personas, este tipo de pacientes que tienen este tipo de problemas. ¿Tú los has detectado? Claro, en la consulta? claro. ¿Quiénes son los que más le entran? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué edades? De los dos, De los dos. 50-50. Pero si podemos hablar en un predominio, las mujeres. ¿Las mujeres tienen más síndrome por Las atracón? mujeres, sí. Las mujeres obviamente tienen por las situaciones hormonales, trabajo, ocupación, hijos, casa, actividad laboral, actividad profesional. O sea, tienden a tener un poquito más, predominan sobre el género masculino. El género femenino predomina más. Ahora, que estemos definitivamente. hablando del 50-50, aunque pudiera haber un poquito más, digamos, cargada la balanza al aspecto femenino por el síndrome por atracón, ya entrando de lleno a lo que es septiembre, octubre, noviembre, que ya vienen ahora, por ejemplo, la festividad Claro. de muertos, el pan de muerto, ya empiezan las posadas en diciembre, Navidad, Año Nuevo, incluso nos vamos hasta Reyes. Claro. Y ya si nos extendemos hasta la Candelaria, con los Así es. tamales. Ya viene la temporada. Ya viene la temporada y al final la gente empieza con sobrepeso de 5, 6, 7, 8, 9 kilos en enero y todo eso. Eso si bien nos va con el sobrepeso, Claro. ¿cuáles serían entonces las consecuencias reales de un síndrome por atracón? Puede haber estados en donde el paciente, por comidas abundantes, y aquí tengo que hacer la mención de que hay muchos pacientes que hacen atracones y también lo hacen con ingesta de bebidas alcohólicas. Ya, va de la mano. Claro. Comen en muchos y beben casos mucho. va de la mano, claro que sí. Y fuman también. Ush. El aumento de peso, hipertensión arterial, obviamente síndrome metabólico, situaciones agudas de trastornos gastrointestinales, ya lo mencioné, reflujo, la aparición de un cólico vesicular, incluso hasta cuadros de pancreatitis aguda, porque se inflama el páncreas. Pero no debes de tener como una predisposición o te puede aparecer. No, te puede aparecer. Te puede aparecer. Te puede aparecer una ingesta abundante de bebidas alcohólicas, una intoxicación etílica con un atracón, como lo llamamos, claro que te puede precipitar un cuadro de pancreatitis aguda, O sea, por la cantidad de grasa y alcohol que de estás entrada, consumiendo. ¿Se inflama o crece el estómago? Sí, claro, el estómago Crece. sufre una distensión. De ahí que los Pero pacientes... ya no regresa a su estado Sí, anterior. una vez que vacía el estómago, claro, regresa a su estado anterior. Pero como mencionaba hace rato, también hay alteraciones en la motilidad gástrica. El estómago puede tener un vaciamiento retardado, entonces le cuesta mucho trabajo, obviamente, vaciar su contenido y después regresa, pero también le cuesta otra vez trabajo volver a vaciar el ¿Pero contenido. esto por qué ocurre? ¿Hay ingiere. una predisposición genética o porque la persona está constantemente en atracones? No hay una predisposición No hay. genética para esto, no la hay. Esto puede ser pues prácticamente, como ya mencioné y te lo sé saber a ti, el eje cerebrointestinal, sustancias que se liberan, factores psicoemocionales. Es un conjunto multifactorial que da origen a todo esto. Muchos factores, ¿no? La dieta, el tabaco, si tiene sobrepeso, si tiene vida sedentaria, etcétera. Si toma algunos medicamentos
por ejemplo, que hagan que el vaciamiento gástrico e intestinal se retarden, Ajá. se retarden. Sí, una ¿no? persona que está Se medicada porque tiene otra cosa, Exactamente, entonces se retrasa precisamente el trabajo del estómago. exactamente. Mira, los medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, digo, sirven para quitar la depresión, ansiedad, etcétera, pero también hacen disminuyen. flojito al estómago. Exactamente, disminuyen, tienen esas características, es que disminuyen el vaciamiento gástrico y entonces tenemos pacientes que pues anímicamente ya están mejor, pero que tienen alteraciones en la movilidad. Ahora, en el con la movimiento experiencia que gástrico. tienes, doctor, en la práctica clínica, la gente que incurre mucho en el trastorno por atracón, ¿lo hace en la mañana, al mediodía, en la noche, las 3 comidas o hace más de 3 comidas? Mira, en realidad la gente que hace los famosos atracones lo deja para la noche. Uy, y es Lo más deja para la noche. peligroso, ¿no? Lo deja para la noche. Hay más así es. riesgo. Sí, claro, por supuesto, más riesgo, ¿no? Y son pacientes que se van a dormir 30 o 40 minutos después. Ni y no ha siquiera habido una dejan que hagan digestión. Y entonces el reflujo va a estar presente, la distensión va a estar presente, la interrupción del sueño fisiológico va a estar presente. Las 8 horas de sueño ya no van a ser 8 horas, quizás sean 4 horas de mala calidad y el día siguiente tengas un paciente Porque que se tienen tiene que ir a reflujo, ¿verdad? trabajar. El reflujo Claro, constante Claro, les claro, da claro, insomnio. pues. Claro, refluye. El reflujo gastroesofágico realmente los pacientes lo expresan. Quema, quema. Y esto quema, es porque no estamos permitiendo que haga digestión o porque nos estamos acostando porque no estamos permitiendo que haga digestión, número uno, pero también porque estamos... en una posición diferente y también porque estamos haciendo una comida abundante. en la noche. Y queremos decir, bueno, no desayuné, no comí y ahora ceno todo el día. Es que eso ese está es el mal. principal error, ¿no, doctor? Claro, eso Decir, está ¿sabes qué? mal. Es que como no desayuné y como no comí, pues ahora desquito. Y en la cena me aviento Claro. lo del desayuno y la comida. Claro, eso está mal porque se pasan varios periodos de ayuno, muchas horas de ayuno, el estómago está en contacto con la mucosa gástrica, está en contacto mucho tiempo con el ácido clorhídrico, el páncreas está obviamente esforzándose para mandar obviamente la insulina, bajar niveles de glucosa, o sea, hay una serie de Eso mecanismos. es como cuando forzamos, por ejemplo, el motor sí, de un coche. Sí, claro, y ahora se ha visto que la diabetes puede presentarse en pacientes que tienen predisposición primero, Ajá, pero en pacientes que hacen largos periodos de ayuno, ya. porque aumenta el esfuerzo pancreático. Entonces llega un momento en que la cantidad de insulina se va obviamente Así es. agotando. Doctor, ¿ok? ya para finalizar y agradecer muchísimo tu presencia aquí en el programa. Gracias. Recomendaciones rapidísimo. Recomendaciones. Comer 3 veces al día. A veces hay que hacer dieta en quintos. Siempre asesorarse, obviamente, por algún experto. Si tienen síntomas de reflujo, gastritis, colitis, intestino irritable, siempre ir, obviamente, con un médico general, con un médico especialista, que el médico especialista los mande con alguien que los apoye en la parte nutricional. Todo en exceso, en bebidas, comidas, atracones, Hace daño. siempre tiene su repercusión. Consecuencia. Siempre. Yo les digo a mis pacientes, pueden ustedes disfrutar de un 15 de septiembre, por ejemplo, comiendo una porción de pozole de 200 mililitros, a lo mejor bebidas no... O sea, se pueden probar ciertas cosas, pero siempre con moderación y porciones, raciones pequeñas. Y sentirse saciado, satisfecho y haber cumplido con el antojo, ¿no? Que es lo más importante. Pues doctor Eric Rebolledo Garduño, gastrocirujano, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por la recomendación. No te levantes. Ahí tienes importante, precisamente porque ya se acercan más festividades. No caigas en el síndrome por atracón.